Hay una idea que parece obvia, casi incuestionable, que tú eres quien crees ser. Tu forma de pensar, tu carácter, tus decisiones, tu historia. Pero, ¿y si nada de eso fuera tan sólido como parece? ¿Y si gran parte de lo que llamas yo no fuera una esencia fija, sino una construcción del cerebro, un relato que se reescribe todos los días sin que lo notes? La ciencia moderna ha descubierto algo inquietante. Tu cerebro no solo interpreta la realidad, también fabrica tu identidad para poder sobrevivir en ella. Recuerda, olvida, justifica, edita, no para engañarte por maldad, sino para mantener coherencia, estabilidad y control. Hoy vamos a entrar en ese territorio invisible donde la neurociencia se encuentra con la conciencia. Porque cuando entiendes cómo tu cerebro crea la idea de quién eres, algo profundo empieza a cambiar. Y tal vez descubras que no estás limitado por tu identidad, sino por no haberla cuestionado nunca. Desde que tienes memoria, has vivido dentro de una historia. No una historia que alguien más te contó, sino una que tu propio cerebro fue armando pieza por pieza para responder a una sola pregunta esencial. ¿Quién soy yo? Pero lo que casi nadie te dice es que esa respuesta no nació completa. No apareció de golpe. Se fue construyendo lentamente a partir de fragmentos, interpretaciones, recuerdos incompletos y emociones asociadas. Cuando eras niño, tu cerebro no tenía una identidad definida. Tenía sensaciones, tenía impulsos, tenía una conciencia muy básica del cuerpo y del entorno. Pero no un yo, como el que hoy defiendes. La identidad no es un punto de partida, es una consecuencia. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro necesita crear un sentido de continuidad para funcionar con estabilidad. Necesita creer que hay un alguien constante detrás de las experiencias, aunque biológicamente todo esté cambiando todo el tiempo. Las neuronas se reorganizan, las conexiones se fortalecen o se debilitan, las prioridades químicas cambian. Pero el cerebro odia el caos, así que construye una narrativa. Esa narrativa es lo que llamas yo. El problema es que esa historia no siempre es fiel a la realidad, es funcional. Tu cerebro no está diseñado para decirte la verdad absoluta sobre quién eres. Está diseñado para ayudarte a sobrevivir, adaptarte y encajar. Y para lograrlo, selecciona información, elimina detalles incómodos y rellena huecos con explicaciones que suenan coherentes, aunque no lo sean del todo. Por ejemplo, cada vez que recuerdas algo de tu pasado, no estás accediendo a una grabación intacta. Estás reconstruyendo el recuerdo desde el presente. El cerebro toma fragmentos dispersos, emociones actuales, creencias que hoy sostienes y arma una versión que tenga sentido ahora. Eso significa que tu identidad está constantemente siendo reescrita, aunque sientas que es estable. Aquí ocurre algo fascinante. El cerebro no solo recuerda hechos, recuerda interpretaciones, y esas interpretaciones se convierten en etiquetas. Soy así, siempre he sido de esta manera. Eso no es para mí, yo no puedo cambiar. Pero en términos neurológicos, esas frases no describen una esencia. Describen rutas neuronales que se repiten. Cada vez que tu cerebro detecta una situación parecida a una experiencia pasada, activa el mismo circuito, produce la misma respuesta emocional y refuerza la misma historia sobre ti. No porque sea verdad, sino porque es eficiente. El cerebro ama la eficiencia más que la libertad. Imagina por un momento que cada decisión que tomas tuviera que analizarse desde cero, sin referencias previas. Sería agotador. Así que el cerebro crea atajos, automatiza, clasifica, define. Y dentro de ese proceso, la identidad se convierte en un conjunto de patrones repetidos que dicen, esto soy yo y así reacciono. Pero hay algo inquietante en esto. Si tu identidad es el resultado de patrones aprendidos, entonces no es tan fija como parece. Y si no es fija, también puede cambiar. Sin embargo, aquí aparece la resistencia. Porque aunque el cerebro es plástico, también es protector. Una vez que una identidad se ha formado, el cerebro la defiende, incluso si esa identidad te limita, te hace sufrir o te mantiene pequeño. Cambiar una creencia sobre quién eres implica romper coherencia interna,
y eso activa zonas profundas relacionadas con el miedo y la amenaza. Por eso cambiar no se siente solo difícil, se siente peligroso. Cuando alguien desafía tu identidad, aunque sea con buenas intenciones, el cerebro lo interpreta como una amenaza a la estabilidad del sistema. No importa si esa identidad dice soy inseguro, soy flojo, no soy suficiente o no merezco más. Lo importante es que es conocida, y lo conocido se siente seguro. Desde el punto de vista neurológico, el yo no es un lugar en el cerebro, es una red distribuida. Participan áreas relacionadas con la memoria autobiográfica, la regulación emocional, la percepción corporal y la toma de decisiones. Todo eso se integra para generar una sensación continua de ser alguien. Pero esa integración no es perfecta. Es una ilusión funcional. Una ilusión tan convincente que rara vez la cuestionamos. Aquí entra algo clave. Tu cerebro no distingue entre identidad y predicción. Para él, decir yo soy así es una forma de anticipar el mundo. Si cree que eres de cierta manera, puede predecir cómo reaccionarás, qué decisiones tomarás y qué emociones surgirán. Eso le da control. Entonces, cuando intentas actuar diferente, el cerebro entra en conflicto. No porque esté mal cambiar, sino porque rompe el modelo predictivo que ha construido durante años. Por eso muchas personas sienten culpa, ansiedad o incomodidad cuando empiezan a transformarse. No es sabotaje consciente, es un sistema intentando preservar coherencia. Pero hay algo aún más profundo. La identidad no solo se forma desde dentro, se forma en relación con otros. Desde la infancia, el cerebro aprende quién es observando cómo es tratado. Las miradas, las palabras, los silencios, las expectativas ajenas se convierten en señales que el cerebro traduce como información sobre el yo. No llores. Tú eres el responsable. Siempre haces lo mismo. Eres muy sensible. Eres el inteligente. Eres el problema. Cada una de esas frases deja una huella. No como una sentencia consciente, sino como una asociación emocional. Y con el tiempo, esas asociaciones se integran a la narrativa interna. El cerebro no pregunta si son justas, pregunta si son consistentes. Y una vez que algo se vuelve consistente, se vuelve identidad. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas de las cosas que crees sobre ti no nacieron de ti. Fueron instaladas, reforzadas, repetidas y aceptadas porque, en su momento, ayudaron a adaptarte. Pero adaptarte no es lo mismo que expresarte. La identidad que hoy defiendes pudo haber sido una estrategia de supervivencia en otro contexto. Tal vez funcionó para protegerte, para encajar, para evitar rechazo o dolor. Pero el cerebro no actualiza automáticamente sus modelos. Necesita evidencia repetida, consciente y emocionalmente significativa para hacerlo. Y mientras no la tenga, seguirá ejecutando el mismo guión. Por eso este tema es tan poderoso. Porque cuando entiendes que tu identidad no es un hecho, sino un proceso, algo se abre, no de golpe, no mágicamente, pero se abre. Empiezas a observarte desde otro lugar, ya no como alguien que es así, sino como alguien que ha aprendido a ser de cierta forma. Y eso cambia todo, porque si fue aprendido, puede ser reconfigurado, no sin resistencia, no sin incomodidad, pero sí con conciencia. En los siguientes bloques vamos a explorar cómo el cerebro sostiene esta ilusión día tras día, cómo se defiende de la contradicción, cómo el miedo y la memoria juegan un papel central y sobre todo, qué ocurre cuando empiezas a mirar tu identidad no como una prisión, sino como una construcción en constante movimiento. Y ahí es donde comienza el verdadero cambio. Si el bloque anterior mostró que tu identidad es una historia construida, ahora es momento de ir un nivel más profundo y mirar quién escribe esa historia en tiempo real. Porque tu cerebro no solo recuerda quién cree que eres, también interpreta constantemente lo que ocurre, y lo interpreta de una forma muy particular. Tu cerebro no percibe la realidad tal como es, la predice. Cada segundo, sin que lo notes, tu sistema nervioso está anticipando lo que va a pasar. No espera a que el mundo ocurra para reaccionar. Crea una versión previa de lo que cree que va a suceder
y luego compara esa predicción con la información que entra por los sentidos. Esto no es una metáfora, es uno de los principios más sólidos de la neurociencia moderna. Y aquí ocurre algo clave. Las predicciones del cerebro están profundamente influenciadas por tu identidad. Si tu cerebro cree que eres alguien inseguro, interpretará una mirada neutra como juicio. Si cree que eres alguien incapaz, interpretará un error como confirmación. Si cree que no mereces, interpretará una oportunidad como amenaza. No porque el mundo sea así, sino porque el cerebro filtra la experiencia para que encaje con la historia que ya tiene escrita. Esto significa que gran parte de tu experiencia diaria no está determinada por lo que pasa, sino por quién crees que eres mientras pasa. Desde el punto de vista neurológico, esto se debe a que el cerebro prioriza la coherencia interna sobre la precisión externa. Prefiere mantener una narrativa estable antes que corregirse constantemente. Cambiar de opinión sobre quién eres implica reorganizar redes neuronales completas y eso requiere energía, atención y sobre todo seguridad emocional. Por eso el cerebro miente, no por maldad, por eficiencia. Cada vez que algo contradice tu identidad, el cerebro tiene dos opciones: actualizar el modelo o distorsionar la información. Y la mayoría de las veces elige lo segundo. Ignora detalles, exagera fallos, minimiza logros o reinterpreta eventos para que no amenacen la idea central del yo. Aquí entra un concepto crucial. El cerebro confunde familiaridad con verdad. Si has repetido durante años una creencia sobre ti, aunque sea dolorosa, se vuelve familiar. Y lo familiar activa menos alarma que lo desconocido. Así que el cerebro la protege, incluso cuando esa creencia limita tu crecimiento, tus relaciones o tu bienestar. Esto explica por qué muchas personas se sienten incómodas cuando les va bien. Cuando algo bueno ocurre que no encaja con la identidad previa, el cerebro entra en conflicto. No sabe dónde colocar esa experiencia. Y a veces la sabotea, no porque no quieras avanzar, sino porque el sistema no reconoce esa versión de ti como tú. A nivel cerebral, este conflicto activa regiones relacionadas con el error de predicción. El cerebro detecta una discrepancia entre lo que esperaba y lo que ocurrió. Y si esa discrepancia se repite sin integración consciente, puede generar ansiedad, autoataque o negación. Por eso hay personas que, justo cuando están a punto de cambiar, retroceden. No es falta de voluntad, es una identidad que no ha sido actualizada. Tu cerebro no solo recuerda quién cree que eres, se comporta como si tuviera que defender esa idea, y lo hace a través de pensamientos automáticos, emociones rápidas y decisiones aparentemente lógicas que en realidad están guiadas por el mismo guión interno. Aquí aparece otra verdad incómoda. Gran parte de tus pensamientos no son reflexiones profundas, son justificaciones. El cerebro primero siente, luego decide, y después inventa una explicación que suene coherente con tu identidad. Esto ha sido demostrado una y otra vez en estudios sobre toma de decisiones. La sensación de control consciente es real, pero parcial. Eso significa que muchas veces no eliges quién eres. Defiendes quién ya crees ser. Y cuanto más tiempo llevas defendiendo una identidad, más difícil se vuelve cuestionarla. No porque sea verdadera, sino porque está entrelazada con recuerdos, emociones, relaciones y decisiones pasadas. Cambiarla implicaría aceptar que algunas interpretaciones fueron incompletas o erróneas, y eso duele. El cerebro evita el dolor cognitivo, igual que evita el físico. Pero aquí hay algo liberador. El mismo mecanismo que mantiene una identidad fija es el que permite transformarla. Cada vez que vives una experiencia que contradice tu historia interna y la sostienes conscientemente, el cerebro se ve obligado a actualizar su modelo. No de inmediato, no con una sola vez. Pero poco a poco, las predicciones cambian. Empieza a decir: tal vez no soy solo esto. Tal vez hay algo más. Tal vez esa historia ya no explica todo. Y en ese espacio de duda aparece algo poderoso. La identidad deja de ser una jaula y se convierte en un proceso vivo. Pero esto requiere algo que el cerebro no ofrece por defecto: presencia, observación, capacidad de notar cuando un pensamiento no es una verdad, sino una predicción automática basada en el pasado, porque si no observas el proceso, el cerebro seguirá repitiéndolo.
Aquí es donde muchas personas se frustran. Intentan cambiar hábitos, decisiones o resultados sin tocar la narrativa interna que los sostiene. Pero el cerebro siempre vuelve al punto de partida, porque la identidad actúa como un imán. Puedes cambiar lo que haces por un tiempo, pero si no cambias la historia de quién crees que eres, el sistema buscará regresar al equilibrio conocido. Y ese equilibrio no siempre es bienestar, es coherencia. Comprender esto no es para culparte, es para devolverte poder. Cuando entiendes que tu cerebro no te muestra la realidad, sino una versión filtrada por tu identidad, empiezas a cuestionar con suavidad. No para pelear contigo mismo, sino para abrir espacio. Empiezas a notar cuando una reacción no es proporcional al momento presente, cuando una emoción viene del pasado, cuando una decisión no nace del ahora, sino de una vieja predicción. Y ese darse cuenta es el primer quiebre real, porque en el instante en que observas el mecanismo, ya no estás completamente dentro de él. En el siguiente bloque vamos a ir aún más profundo y ver cómo esta identidad se solidifica a través de la repetición, cómo se convierte en hábito, en personalidad, en destino aparente. Y sobre todo, cómo el cerebro aprende a sostener una versión de ti incluso cuando ya no te sirve. Ahí es donde entenderás por qué cambiar no es solo decidir algo nuevo, sino desmontar una historia que tu cerebro lleva años contando. Llega un punto en el que la identidad deja de sentirse como una idea y empieza a sentirse como algo sólido, casi físico. Ya no parece una historia que te cuentas, sino una verdad incuestionable. Así soy yo. Y en ese momento ocurre algo clave. El cerebro empieza a convertir esa identidad en hábito y el hábito en destino. Desde la neurociencia, esto tiene una explicación precisa. El cerebro es un órgano que aprende por repetición. Cada pensamiento recurrente, cada reacción automática, cada decisión tomada desde el mismo lugar emocional va reforzando circuitos neuronales específicos. Con el tiempo, esos circuitos se vuelven más rápidos, más eficientes y menos conscientes. Lo que al inicio fue una interpretación se convierte en un reflejo. Así es como una creencia se vuelve carácter, no porque sea verdadera, sino porque ha sido practicada miles de veces. El cerebro no distingue entre una experiencia externa real y una experiencia interna repetida. Si durante años te dices que no eres suficiente, que el mundo es peligroso, que no se puede confiar, que siempre fallas, esas frases no se quedan en el plano del pensamiento. Se convierten en rutas neuronales preferentes. El cerebro aprende que esa es la forma correcta de responder al mundo. Y aquí ocurre algo inquietante. Empiezas a tomar decisiones sin sentir que estás decidiendo. Reaccionas antes de pensar. Evitas antes de evaluar. Te cierras antes de explorar. Y luego justificas todo con frases que suenan lógicas, pero que en realidad solo protegen una identidad ya establecida. Esto es lo que muchas personas llaman personalidad. Pero la personalidad, vista desde el cerebro, no es más que un conjunto de hábitos emocionales y cognitivos repetidos el tiempo suficiente como para parecer permanentes. El problema no es tener hábitos. El problema es cuando no sabes que los tienes. Porque entonces crees que eres así por naturaleza, cuando en realidad eres así por repetición. El cerebro ama la automatización. Automatizar ahorra energía. Por eso convierte lo frecuente en automático. Y cuanto más automática es una respuesta, menos espacio hay para la conciencia. El resultado es una vida que se siente predecible, incluso cuando no es satisfactoria. Aquí entra un concepto crucial. El cerebro confunde identidad con seguridad. Aunque una identidad sea limitante, si es conocida, el cerebro la percibe como segura. Cambiar implicaría entrar en territorio incierto, y la incertidumbre activa sistemas de alerta muy antiguos. Así que el cerebro prefiere mantener una versión de ti que ya sabe manejar, incluso si eso implica frustración, estancamiento o autosabotaje. Por eso hay personas que repiten los mismos patrones durante años, relaciones similares, conflictos similares, decisiones similares, con la sensación de que algo externo siempre ocurre. Pero desde dentro, el cerebro está reproduciendo el mismo guión porque es el único que conoce. La identidad se vuelve un filtro tan fuerte que incluso moldea lo que recuerdas.
Tu memoria no es un archivo neutro, es reconstructiva. Cada vez que recuerdas algo, lo haces desde la identidad actual. Eso significa que el pasado también se reescribe para sostener quién crees que eres hoy. El cerebro selecciona recuerdos que confirman la narrativa y deja en la sombra los que la contradicen. Así se construye la sensación de siempre he sido así. No porque sea cierto, sino porque el cerebro ha editado la película de tu vida para que encaje con el personaje actual. Y cuanto más confirmación encuentra, más fuerte se vuelve la identidad. Esto crea una ilusión peligrosa, la sensación de que no hay alternativa. Cuando una identidad se consolida demasiado, el cerebro empieza a anticipar el futuro basándose en ella. Ya no solo interpreta el presente, también limita lo que imaginas posible. No consideras ciertas oportunidades, no ves ciertas salidas, no te permites ciertos deseos, porque no encajan con la versión de ti que el sistema ha aprendido a sostener. Aquí es donde muchas personas sienten que la vida se les cerró. Pero no fue la vida. Fue un modelo interno que se volvió demasiado rígido. La rigidez es eficiente, pero es enemiga del crecimiento. Un cerebro rígido predice bien lo conocido, pero falla frente a lo nuevo. Y como no sabe cómo procesar lo nuevo, lo descarta, lo minimiza o lo evita. Por eso cambiar de identidad no se siente como motivación, se siente como amenaza. El cuerpo se tensa, la mente se acelera, aparecen excusas, surgen dudas que parecen racionales. Todo el sistema entra en modo defensa, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás tocando un hábito profundo. La identidad no vive solo en pensamientos, vive en el sistema nervioso. Cada vez que intentas actuar diferente, el cuerpo reacciona antes que la mente. Un nudo en el estómago, una presión en el pecho, una incomodidad difícil de explicar. Es el cerebro diciendo, esto no coincide con el modelo. Y si no entiendes este proceso, es fácil rendirse y volver atrás. Interpretas esa incomodidad como señal de que no es para ti, cuando en realidad es señal de que estás saliendo del patrón. Aquí hay algo importante que casi nadie dice. La repetición no solo crea identidad, también puede disolverla. El mismo mecanismo que te atrapó puede liberarte. El cerebro cambia por experiencia, no por argumentos. Puedes entender intelectualmente que no eres tus hábitos, pero hasta que no vives experiencias repetidas que contradigan la narrativa, el sistema no se actualiza. Necesita evidencia emocional, corporal, vivida. Cada pequeña acción consciente que rompe el patrón deja una marca. Al principio es débil, casi imperceptible, pero con el tiempo, si se repite, empieza a competir con el circuito antiguo. Y cuando hay competencia, el cerebro se vuelve flexible. Ahí aparece algo nuevo, la posibilidad. No una promesa grandiosa, sino una grieta, una sensación de tal vez no soy solo esto. Esa grieta es poderosa porque devuelve movimiento a una identidad que se había congelado. En el siguiente bloque vamos a llevar esto aún más adentro del cuerpo y ver cómo una identidad sostenida durante años no solo moldea decisiones y pensamientos, sino también postura, tensión, respiración y salud. Porque el cerebro no solo te dice quién eres, también se lo dice al cuerpo. Y cuando entiendas eso, empezarás a ver que cambiar no es forzarte a ser otro, sino permitirle al sistema aprender algo nuevo sobre sí mismo. Hay algo que casi nunca se dice cuando hablamos de identidad. No vive solo en la mente, vive en el cuerpo. Se aloja en la postura, en la respiración, en la tensión de los músculos, en la forma en que caminas, en cómo ocupas el espacio. El cerebro no solo piensa quién eres, lo encarna. Cada identidad sostenida durante años deja una huella somática. El sistema nervioso aprende a habitar el mundo de una manera específica. Una persona que se percibe como insegura no solo piensa distinto, se mueve distinto. Sus hombros tienden a cerrarse. Su respiración se vuelve más superficial. Su mirada evita sostenerse. No es actuación, es programación. Desde la neurociencia, esto se explica porque el cerebro y el cuerpo no están separados. El cerebro es cuerpo.
Las redes neuronales que sostienen una identidad también regulan el tono muscular, el ritmo cardíaco, la digestión, la respuesta al estrés. Cuando una narrativa interna se repite, el sistema nervioso autónomo la convierte en estado basal. Y ese estado se siente normal, no cómodo, sino familiar. Por eso muchas personas viven en tensión constante sin darse cuenta. Para ellas, ese nivel de activación es lo normal. El cuerpo está en alerta leve, sostenida, como si algo fuera a pasar, aunque no haya peligro real. El cerebro aprendió que el mundo se enfrenta así. Una identidad construida alrededor del control genera cuerpos rígidos, mandíbulas apretadas, cuellos tensos, respiraciones contenidas. El sistema se prepara todo el tiempo para anticipar, para sostener, para no soltar. A largo plazo, esto no solo agota, duele. Una identidad basada en la autoexigencia extrema suele vivir en cuerpos fatigados. El cerebro mantiene elevados los niveles de cortisol durante más tiempo del necesario. El descanso se siente incómodo. La quietud se interpreta como amenaza. El cuerpo no sabe cómo apagarse porque la identidad no lo permite. Incluso identidades que parecen positivas pueden dejar marcas. Quien se define como el fuerte, el que puede con todo, muchas veces no registra sus señales internas. El cuerpo aprende que no debe quejarse. El dolor se ignora, el cansancio se normaliza y el sistema paga el precio en silencio. Aquí ocurre algo crucial. El cuerpo empieza a confirmar la identidad. La tensión constante refuerza la narrativa de lucha. La respiración corta refuerza la sensación de urgencia. El cansancio crónico refuerza la idea de que la vida es pesada. El cuerpo se convierte en evidencia física de una historia mental. Y entonces, cambiar se vuelve aún más difícil, porque ya no es solo una idea que hay que cuestionar, sino una sensación que hay que atravesar. Cuando una persona intenta modificar su identidad, el cuerpo suele ser el primero en protestar. Aparecen incomodidades nuevas, sensaciones extrañas, una especie de desorientación física, no porque algo esté mal, sino porque el sistema nervioso está saliendo de su rango habitual. El cerebro interpreta lo desconocido como potencialmente peligroso, incluso cuando es saludable. Relajarse puede generar ansiedad si tu identidad siempre estuvo ligada a la tensión. Descansar puede producir culpa si te definiste por el hacer constante. Mostrarte puede generar vértigo si aprendiste a protegerte ocultándote. Estas reacciones no son fallas, son señales. El cuerpo está diciendo: esto no coincide con el mapa que conozco. Aquí es donde muchas personas abandonan el cambio. Confunden la activación del sistema nervioso con una señal de error. Vuelven al patrón anterior porque al menos ahí el cuerpo sabe cómo funcionar. Pero el cuerpo también aprende. Así como aprendió a tensarse, puede aprender a soltar. Así como aprendió a cerrarse, puede aprender a expandirse. Pero necesita repetición, seguridad y tiempo. El cuerpo no responde a órdenes mentales, responde a experiencias. Por eso, una transformación real de identidad no ocurre solo pensando diferente, sino habitando diferente, respirando distinto, moviéndote distinto, permitiéndote estados que antes no eran accesibles. Cuando alguien empieza a cambiar su identidad, hay momentos en los que se siente extraño en su propio cuerpo, como si algo no encajara del todo. Ese es un momento clave. Significa que el sistema está reconfigurándose. El cerebro está creando nuevas asociaciones entre percepción, emoción y sensación corporal. Poco a poco, la nueva identidad deja de ser un concepto y empieza a sentirse. El cuerpo comienza a acompañar. La postura cambia sin esfuerzo. La respiración se profundiza sin pensarlo. La presencia se vuelve más estable. Y cuando eso ocurre, algo profundo se acomoda. La identidad deja de ser una lucha mental y se convierte en un estado vivido. En el siguiente bloque vamos a ir aún más lejos y explorar cómo este proceso no solo transforma la forma en que te sientes y te mueves, sino también la forma en que te relacionas con el mundo, con los demás y con el futuro que crees posible. Porque cuando cambia la identidad, no solo cambia el interior, cambia la manera en que la vida responde.
Hay un momento silencioso en todo proceso de cambio donde algo deja de ser una idea y empieza a convertirse en realidad. No ocurre con ruido, no llega como una epifanía. Sucede cuando el cerebro deja de resistirse y comienza a reorganizarse. Ese momento es cuando la identidad deja de ser una historia que te cuentas y se vuelve una dirección interna. El cerebro no cambia porque lo convenzas. Cambia porque le demuestras, a través de la experiencia repetida, que otra forma de ser es posible y segura. Cada vez que actúas desde una versión distinta de ti, aunque sea por segundos, el cerebro registra una anomalía, una grieta en el patrón antiguo, una excepción. Al principio, esas excepciones son pequeñas. Un pensamiento que no sigue la narrativa habitual, una respuesta emocional distinta, una decisión que antes no habrías tomado. El cerebro las observa con cautela, no las integra de inmediato. Las evalúa. ¿Es seguro? ¿Se repite? ¿Tiene coherencia? Si la experiencia se repite, el sistema nervioso empieza a ajustar sus predicciones. Las redes neuronales asociadas a la identidad antigua pierden exclusividad. Aparecen rutas alternativas, nuevas combinaciones de emoción, percepción y acción. Aquí es donde ocurre algo profundo. La identidad deja de sentirse fija. La persona ya no se define solo por lo que fue. Empieza a reconocerse también por lo que puede ser. El pasado pierde peso como única referencia. El cerebro empieza a usar el presente como material de construcción. Este proceso no es lineal. Hay avances y retrocesos. Días donde la nueva identidad se siente clara y otros donde el patrón antiguo reaparece con fuerza. Pero incluso esos retrocesos ya no son iguales. Hay conciencia, hay observación, hay elección, y eso lo cambia todo. La identidad antigua se sostenía en automatismos. La nueva identidad se sostiene en presencia. Cada vez que eliges conscientemente cómo responder, el cerebro aprende que ya no está solo reaccionando, está creando. Con el tiempo, la repetición consciente se convierte en hábito. El hábito se convierte en carácter. Y el carácter se convierte en identidad vivida. No porque lo declares, sino porque tu sistema nervioso lo reconoce como su estado natural. En este punto, ya no necesitas esforzarte para ser esa versión de ti. Simplemente emerge. Tus decisiones se alinean sin fricción. Tus límites se sienten claros. Tu energía se distribuye de forma más inteligente. El cerebro ama la coherencia. Cuando encuentra una identidad que reduce el conflicto interno, la adopta. Cuando una forma de ser genera menos gasto energético, más estabilidad emocional y mayor sensación de control, el sistema la prioriza. Por eso el cambio real, el profundo, no se siente como una guerra interna. Se siente como un ajuste fino, como si algo encajara por primera vez. Aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. No eres prisionero de tu identidad pasada, pero tampoco puedes abandonarla de golpe. Debe ser reemplazada, no combatida, integrada, no negada. El cerebro no borra, transforma. Las experiencias que te moldearon no desaparecen, se reorganizan, pierden su poder como definición central y se convierten en información. Dejan de decirte quién eres y pasan a decirte de dónde vienes. Y cuando eso ocurre, aparece algo nuevo, una identidad flexible, no una máscara distinta cada día, sino una base sólida que puede adaptarse sin romperse. Una identidad que no depende del miedo, ni de la aprobación, ni de viejas narrativas. Una identidad que puede observarse a sí misma y evolucionar. Este es el punto donde muchas personas sienten una calma distinta. No euforia, no excitación, una calma profunda. Como si el sistema nervioso hubiera dejado de luchar contra sí mismo. La identidad ya no necesita defenderse todo el tiempo. Ya no necesita probar nada. Simplemente existe. Y desde ese lugar, el futuro deja de sentirse amenazante. Porque ya no depende de mantener una versión rígida de ti. Depende de tu capacidad de adaptarte, aprender y crear nuevas rutas. Cambiar quién eres no es traicionarte, es permitirte crecer. En el cierre final, vamos a integrar todo esto y llevarlo a un punto decisivo.
porque entender cómo el cerebro crea tu identidad no sirve de nada si no usas ese conocimiento para tomar una dirección consciente. Y ahí es donde comienza lo verdaderamente importante. Tal vez después de todo este recorrido, algo dentro de ti se movió, no como una idea clara, sino como una sensación difícil de nombrar, una especie de duda silenciosa sobre quién eres y quién podrías ser. Y eso es bueno, porque cuando el cerebro empieza a cuestionar su propia narrativa, no se está perdiendo, se está abriendo. Durante años creíste que tu identidad era algo fijo, que eras así por naturaleza, que tu forma de pensar, reaccionar, sentir y decidir era simplemente quién eres. Pero ahora sabes algo distinto. Sabes que tu identidad no es una esencia inmutable. Es una construcción neurobiológica, un modelo que el cerebro creó para sobrevivir, para predecir el mundo, para mantener coherencia. Y lo más importante, un modelo que puede actualizarse, no de golpe, no con frases motivacionales, no negando el pasado, sino con conciencia. Cada vez que observas tus pensamientos sin identificarte con ellos, estás creando espacio. Cada vez que eliges responder distinto, aunque sea de forma imperfecta, estás entrenando nuevas rutas. Cada vez que dejas de decir «yo soy así» y empiezas a decir «mi cerebro aprendió esto», recuperas poder, porque ya no eres el personaje atrapado en la historia, eres el sistema que puede reescribirla. No necesitas convertirte en alguien más. Necesitas dejar de vivir desde una identidad automática. Y aquí viene la pregunta más importante de todas. Si tu identidad es una construcción, ¿qué tipo de persona estás reforzando todos los días sin darte cuenta? Esa pregunta no se responde ahora. Se responde con atención, con presencia, con pequeñas decisiones conscientes repetidas en el tiempo. Si este video resonó contigo, no lo dejes solo como información. Llévalo a la experiencia. Observa tus reacciones esta semana. Escucha el lenguaje con el que te describes. Detecta cuándo hablas desde el miedo y cuándo desde la elección. Y si quieres seguir explorando cómo funciona tu mente, cómo el cerebro crea la realidad que habitas y cómo puedes transformar esa relación desde la ciencia y la conciencia, suscríbete al canal. Este espacio está diseñado para personas que no quieren respuestas simples, sino comprensión profunda. Déjame un comentario diciendo qué parte de este video te hizo cuestionarte más. No por mí, por ti. Porque entender tu cerebro no es un ejercicio intelectual. Es el primer paso para dejar de vivir en automático y empezar a habitar tu propia vida de forma consciente. Nos vemos en el siguiente viaje.